400 pares de zapatos. O sea, fíjate bien en la imagen mental, porque no estamos hablando de 50 o 100. Sí, es una cifra brutal. Son 400 pares tirados en el piso de un cuarto, así mezclados, sin ningún tipo de orden y sin nombre. Y había de todo tipo de más. Sí, claro, zapatos deportivos de hombre, chanclas de mujer, zapatos formales con el tacón ya súper gastado por el uso. Había algunos que todavía tenían el cordón amarrado, tal cual. Sí, como si la persona se los fuera a poner al día siguiente. Exactamente. Y lo más duro, la verdad, es que había tenis de niño. Todo esto ahí junto a mochilas y ropa doblada. Zapatos de cientos de personas que simplemente nunca regresaron. Es una imagen muy fuerte para arrancar. Y con este panorama tan desolador es con el que abrimos la conversación de hoy. Toda esta evidencia tan visual viene directamente de un análisis documental que sacamos del canal de YouTube Hogares Prohibidos, específicamente de una investigación a fondo que hicieron sobre el rancho Izaguirre, allá en Teuchitlán, Jalisco. Y bueno, quiero darles la bienvenida a quienes nos escuchan a esta inmersión profunda. Prepárense porque vamos a explorar una realidad que de verdad supera la ficción. Y creo que es vital hacer una aclaración de inmediato para nuestra audiencia, para setear un poco el tono de lo que vamos a platicar hoy. Sí, 100%. Porque este no es, digamos, el típico relato de cárteles que la gente suele ver en la serie, ¿sabes? No, nada de Hollywood aquí. Cero. No vamos a hablar de balaceras coreografiadas ni del mito de este capo intocable. Lo que vamos a analizar hoy, basándonos estrictamente en los documentos, es la maquinaria real de un sistema de reclutamiento forzado y de desaparición. Operada por el cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG. Durante al menos 4 años. Pero más importante que la estructura criminal en sí, vamos a examinar las profundas grietas sistémicas. Las fallas de las instituciones. Exacto. Las fallas que permitieron que un lugar de estas dimensiones funcionara a plena luz del día, o sea, como si fuera cualquier otro negocio normal. A ver, vamos a desmenuzar esto, porque la misión de nuestro análisis detallado de hoy es entender justamente eso. ¿Cómo es que un lugar físico, tangible, con esa inmensa cantidad de evidencia material, pudo operar en la sombra durante tanto tiempo sin que nadie viera nada? Sí, entre comillas, nadie. Exacto, entre comillas. Queremos comprender qué nos dice esto sobre las instituciones que deberían protegernos y por qué el pasado del líder de este grupo nos cambia por completo la perspectiva. Ahora, antes de arrancar, la regla estricta de siempre en este espacio. Nuestro compromiso absoluto es reportar los hechos. Vamos a citar expedientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH y de la FGR de manera totalmente imparcial. Aquí no tomamos posturas políticas de ningún lado, no hay sesgos. Nos limitamos única y exclusivamente a la evidencia. Es la mejor manera y francamente la única de honrar la información y dimensionar la magnitud de lo que ocurrió ahí. Totalmente de acuerdo. Entonces, para empezar a entrar en materia, hablemos de cómo terminó una era. Claro, el 22 de febrero. Así es. El 22 de febrero de este año, 2026, murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Pero lo que te vuela la cabeza de los reportes es el lugar donde ocurrió. En Tapalpa, Jalisco. Sí, una casa en un fraccionamiento de lujo, pero sumamente discreta. Imagínate una casa de ladrillo rojo, con teja, detalles de madera de pino. Nada de comandos armados o ni nada espectacular. Cero armamento ostentoso en la sala. Lo que las autoridades encontraron fueron medicamentos para la insuficiencia renal que padecía desde hace años, una Virgen de Guadalupe sobre una cómoda y pastillitas acomodadas. Si veías las fotos sin contexto, parecía la casa de retiro de un señor mayor cuidándose la salud. Y lo fascinante aquí es el contraste absoluto. A ver, cuéntanos de ese contraste. Pues tienes por un lado esta casa de retiro tan pacífica, y por el otro, la verdadera maquinaria criminal operando a solo 90 kilómetros de ahí. A menos de un par de horas de distancia. Exacto. En el rancho Izaguirre, mientras él descansaba tranquilamente en Tapalpa, en Izaguirre se estaba llevando a cabo lo que los analistas llaman la industrialización del reclutamiento. Y la palabra industrialización no es exageración. O sea, funcionaban casi como una corporación. Totalmente. Las personas no llegaban ahí por accidente.
Llegaban engañadas respondiendo a ofertas falsas de trabajo. Les prometían trabajo agrícola o en la construcción. Ajá, o como guardias de seguridad. Pero al cruzar la puerta de ese rancho, la trampa se cerraba. Les quitaban su identidad, sus documentos, la ropa y los zapatos. Y ahí empezaba un adiestramiento forzado brutal. Sí, y hay un detalle técnico en los documentos de la FGR que es escalofriante y tenemos que mencionarlo. Lo de la clasificación de las estructuras de fuego, ¿no? Eso la verdad me dejó helada. Es terrible. En términos forenses, la FGR clasifica las estructuras que encontraron como fogatas. Argumentan que alcanzaban los 200 grados Celsius y se niegan a llamarlos crematorios. Porque según entiendo, un crematorio requiere unos 800 grados, ¿verdad? Según la definición técnica oficial, sí. Pero esa semántica legal no borra para nada la realidad de los hechos materiales, porque en esas supuestas fogatas las autoridades confirmaron la presencia de fragmentos óseos. Encontraron un cuerpo emplayado también. Sí, listas escritas a mano con apodos y una Biblia que tenía la foto de un niño escondida entre las páginas. Es fuertísimo. Lo que esto nos demuestra es que no operaban solo con violencia armada en las calles. No, era un sistema burocrático casi corporativo de captación y desaparición. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque cuando uno se pregunta cómo es que alguien diseña un sistema tan perfecto para burlar a las autoridades, la respuesta está en la historia personal del líder. Sí, en sus antecedentes formales. Según los registros, después de emigrar a Estados Unidos y ser deportado a México en los años 80, el dato que rompe todos los esquemas es lo que hizo al regresar. Trabajó como policía. Exacto. Ingresó a la Policía Federal de Caminos en México. No es un mito urbano. Él trabajó del lado de la ley. Y el por qué esto importa es gigantesco. Claro, porque uno pensaría, bueno, eso fue hace mucho tiempo, ya no importa. Pero eso lo cambia todo. Haber estado adentro del sistema de seguridad pública le enseñó exactamente dónde están las grietas. Te muestran las tripas del monstruo, digamos. Te enseña cómo se procesan las denuncias, qué información realmente llega a los mandos superiores y qué se queda en el camino, qué papeles se pierden muy fácilmente en un archivero. O sea, te enseña cuáles son los puntos ciegos del sistema para aprovecharlos. Exacto. Le enseñó, por ejemplo, cómo un operativo oficial puede dar resultados parciales y cerrarse como un éxito rotundo sin que nadie cuestione lo que faltó revisar. Y esa experiencia policial fue básicamente el manual de instrucciones para construir una red de impunidad impecable décadas después. Una red diseñada específicamente para proteger lugares enormes como el Rancho Izaguirre. Y esa lección de hacer el trabajo a medias es exactamente lo que vimos en la cronología de este caso. Es muy frustrante leerlo. Demasiado. Fíjate en las fechas que nos dan las fuentes. El 18 de septiembre de 2024, elementos de la Guardia Nacional hacen un operativo en Teuchitlán. Entran al rancho, detienen a 10 personas armadas, hay detenidos, abren una carpeta de investigación y luego, nada. El predio queda en un limbo absoluto. Literalmente lo abandonan. No lo sellan como escena del crimen, no ponen cintas, no dejan guardia permanente. Y lo peor de todo es que no lo revisan en su totalidad. Hacen la detención rápida y se van. Y si conectamos esto con el panorama general, lo que vemos es que la falla no es un error de un día, es una falla sistémica. Es una locura, porque pasan 6 meses enteros. 6 meses donde ese rancho se queda ahí a la deriva. Hasta el 5 de marzo de 2025. Cuando el colectivo Guerreros Buscadores recibe esa llamada anónima. Exacto. Son estas madres, familiares, las que van al lugar por su propia cuenta y encuentran los 400 zapatos intactos y los restos. Tuvieron que hacer ellas el trabajo que la autoridad dejó a medias 6 meses antes. Y este hallazgo detonó una reacción en cadena. Afortunadamente quedó documentado. La CNDH emitió la recomendación 11/2026, señalando irregularidades gravísimas. ¿Y qué pasó con los funcionarios involucrados? Pues para que te des una idea del nivel de omisión, hay una carpeta de investigación abierta contra 13 peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y agentes ministeriales, por no hacer bien los peritajes de aquel primer operativo. O sea, ¿por no haber hecho su trabajo cuando detuvieron a los 10 hombres? Tal cual. Y la cosa empeora. El 20 de marzo de 2025, la escena del crimen fue contaminada de nuevo porque las autoridades dejaron entrar al rancho a personas totalmente ajenas al proceso. No puede ser. Sí, y hay otro dato de la Fiscalía Anticorrupción.
Están investigando a 12 funcionarios más porque en una revisión que hicieron en octubre de 2024 encontraron un lote de restos óseos y simplemente no lo inventariaron. Es un nivel de hacerse de la vista gorda que de verdad parece de película, pero es la vida real. Totalmente. Y hay un detalle en los expedientes que ilustra perfectamente cómo funcionaba esta red de complicidad. Para marzo de 2026, las fuentes indican que había 47 personas procesadas. ¿Y quién crees que estaba entre ellos? Pues el exalcalde de Teuchitlán. La propia FGR confirmó que el rancho operaba en total complicidad con esta autoridad local. Porque un rancho de estas dimensiones no opera en el vacío. Imposible que opere en el vacío. Necesita agua, necesita luz, insumos diarios para alimentar a los secuestrados y a los sicarios, camionetas entrando y saliendo. Todo eso operaba gracias a capas muy bien estructuradas de protección política. En el análisis de seguridad, a esto se le conoce como el concepto de los nodos críticos de decisión. A ver, explícanos un poco más eso de los nodos. Es un concepto brillante y a la vez aterrador. Un grupo criminal no necesita gastar millones en sobornar a todo un país entero. Solo necesitan neutralizar al alcalde local, a los policías municipales de esa carretera específica y a los peritos de la zona. Controlas esos pequeños nodos y creas tu fortaleza invisible. Exacto, aislada del resto del sistema. Entonces, ¿qué significa todo esto para las personas de carne y hueso? Porque, a ver, leer expedientes y hablar de nodos puede sonar muy frío. Sí, muy técnico. Y las consecuencias en la vida real te rompen el corazón. El reporte de la organización Fundar de diciembre de 2025 describe el presupuesto destinado a la crisis forense como marginal. Marginal es la palabra exacta que usan. Y estamos hablando de un país con más de 125,000 desaparecidos y más de 79,000 cuerpos sin identificar en los sistemas forenses. El contraste entre la tragedia y los recursos es un abismo. Es un abismo tremendo. Y el costo humano de esa falta de recursos, o de voluntad política, se mide en tiempo. La CNDH calificó un caso de este rancho como un retraso injustificado. ¿Qué pasó exactamente ahí? Pues resulta que se recabaron muestras de ADN en septiembre de 2024, pero no se cruzaron con el banco de datos hasta marzo de 2025. 6 meses completos. 6 meses donde esa información vital estuvo guardada en un cajón. Una espera agónica para las familias que pudo evitarse fácilmente. Es un golpe durísimo. Y fíjate que el dolor ni siquiera termina con el hallazgo. Hay un reportaje del portal ¿A dónde van los desaparecidos? De marzo de 2026 que aborda el concepto del segundo duelo. Un concepto muy duro de procesar. Sí, porque las prendas de vestir, esos 400 zapatos, para la fiscalía son solo evidencia con un número. Pero para las familias son objetos con una memoria inmensa. Una chamarra surcida, una mochila con el nombre escrito. Es el único vínculo tangible que les queda. Es de fotografías digitales de bajísima resolución en una computadora. Ese es el famoso segundo duelo. Exacto. Vivir el dolor de la desaparición y luego tener el recuerdo de tu ser querido inalcanzable detrás de una pantalla. Y los números son muy desalentadores. A un año de que las buscadoras entraron, el peritaje lleva apenas un 64.44% de avance. Muy lento. En todo ese año, solo hay un ADN confirmado y 4 familias que lograron reconocer prendas por fotos. Esto nos plantea una pregunta importante de cara a lo que viene. ¿Qué sucede ahora que el líder histórico, el Mencho, ha muerto? Ese es el gran tema de los reacomodos. Los analistas señalan un inmenso riesgo de fragmentación del CJNG. A diferencia de otros grupos, este cártel opera como un modelo de franquicias. Esa estructura es volátil y puede fracturarse en pedazos. Se menciona un sucesor, alias el Sapo. Y la historia nos enseña que esas transiciones nunca son pacíficas. ¿Nunca? De hecho, la reacción fue casi inmediata con los narcobloqueos simultáneos del 22 de febrero en Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Nayarit. Una clara demostración de fuerza. Demostraron que la estructura de comunicación y su capacidad de fuego siguen totalmente operativas. La burocracia criminal sigue funcionando. Y eso nos lleva a una declaración alarmante de la FGR. En abril de 2025, el fiscal Alejandro Gertz Manero dijo textualmente: hay más ranchos como el Izaguirre, y nombró al Rancho de la Vega,
Es el reconocimiento oficial de que no era una exacción, era un modelo de operación. Tal cual. Y para confirmar el panorama, el 5 de marzo de 2026, exactamente un año después, las familias regresaron a Teuchitlán. ¿Y qué encontraron? Recorrieron la zona circundante y encontraron más restos humanos. Es la prueba innegable de que el Estado aún no ha revisado toda el área. Para sintetizar el inmenso valor de toda esta información, creo que la lección fundamental no es solo sobre el crimen organizado en nuestro país. ¿Hacia dónde crees que va la lección principal? Va hacia cómo funciona el poder y la burocracia al margen de la ley. Un grupo criminal solo necesita ser estratégico y corromper esos nodos críticos de decisión de los que hablábamos, las autoridades locales, los peritos, los fiscales regionales. Al neutralizar estas piezas clave, crean verdaderas zonas de impunidad total. Auténticos agujeros negros donde una burocracia del terror funciona ininterrumpidamente. Entender esta dinámica, esta ingeniería institucional inversa, es vital para comprender las grietas de cualquier sistema de justicia en el mundo. Es una reflexión contundente y muy necesaria. Y ya para cerrar nuestro análisis de hoy, quiero dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento provocador. A ver, cuéntanos. Una idea que nace directamente de la evidencia, pero que rara vez se discute. Si sabemos por los expedientes que un rancho de esta magnitud requirió insumos diarios, alimentación constante para decenas de personas, materiales de construcción pesados y transporte continuo por 4 años, Sí, toda una red logística enorme. la pregunta es, ¿qué sucede exactamente con la economía legal y con la sociedad de un pueblo entero cuando una gigantesca infraestructura clandestina de ese tamaño desaparece de la noche a la mañana? Es un punto interesantísimo y complejo. Hablamos de una economía paralela de la que quizá dependían económicamente muchos negocios locales, sabiéndolo o no. ¿Cuánta de la supuesta normalidad cotidiana y comercial de esa región estaba siendo secretamente sostenida y financiada por las mismas estructuras que causaban su dolor más profundo? Una pregunta incómoda sin duda. Durísima, pero que queda en el aire para que cada quien reflexione sobre cómo se entrelaza el terror con nuestra cotidianidad. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos y prestarnos sus oídos en esta inmersión profunda. Nos escuchamos en el próximo análisis.